onda a todos? Bienvenidos a tu Fórmula. Hoy celebró el segundo Gran Premio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito de Jeddah, una carrera que nos dio varios temas de qué hablar, que se llevó Sergio Checo Pérez desde la pole position y con Max Verstappen remontando desde la posición 15 hasta la 2. También hay varias polémicas entre el neerlandés y el mexicano, tanto dentro de pista como fuera de la misma, que ya estaremos analizando en un video mañana o en 2 días a lo máximo. Pero el otro tema que también dio bastante de qué hablar y que también es para celebrar, felicidades a todos nuestros suscriptores, amigos y también creadores de contenido españoles, porque están celebrando el podio 100 de Fernando Alonso. Fernando Alonso se convierte en el 6º piloto que entra a este exclusivo club de más de 100 podios. Un podio que para nada llegó fácil para el asturiano. Si bien a lo mejor no tuvo que hacer una carrera complicada de muchos duelos en pista, sí fue muy compleja en cuanto a la gestión que tuvo que hacer de sus neumáticos, de su monoplaza, de estrategia, de ritmo. Más aún todavía por lo que pasa ajeno al asfalto. Y es que primero le ponen una penalización, luego cumple aparentemente la penalización, le dan el podio, le quitan el podio y luego se lo vuelven a regresar. Un desmadre, una locura, un guateque, un quilombo, algo, se armó la de San Quintín, una cosa tremenda lo que pasó. Todo empezó con que Alonso iba a largar desde el segundo puesto, debido a que a pesar de que clasificó con el tercer mejor tiempo en la quali, con la penalización de Charles Leclerc, Alonso iba a arrancar en primera fila con Sergio Checo Pérez, sabiendo bien el español que uno de los principales puntos para aspirar no solamente a un podio, sino a una victoria, era ganar, era tener un buen arranque, y así lo hizo. Alonso arranca mucho mejor que el mexicano, por lo que entonces, a pesar de que Checo trata de empujarlo hacia la izquierda, la ventaja que ya tenía el español sobre el tapatío era importante, y en la primera curva conserva la ventaja el nano. Después de esto, a las casas una vuelta más tarde, 2 vueltas a lo mucho, es cuando se anuncia que tiene la primera penalización de 5 segundos. Esta penalización, debido, al igual que le pasó a Esteban Ocon en el Gran Premio pasado en Bahrein, a que estaba en una mala posición, una posición inadecuada para largar. En esta ocasión estaba cargado hacia la izquierda. Se puede observar desde el onboard de Charles Leclerc cómo existe ahí espacio del lado del derecho del monoplaza de Fernando Alonso, en donde debía de estar colocado, por lo que entonces tenía que cumplir una penalización de 5 segundos. Sin embargo, no logra mantener el liderato de la carrera durante mucho tiempo, ya que justamente al inicio de la cuarta vuelta, Sergio Checo Pérez toma la ventaja recupera el liderato de la carrera sobre Fernando Alonso. Y aquí entonces es donde empieza la parte estratégica tanto del nano como de Aston Martin, ya que está en segundo puesto. ¿Qué es lo que convenía hacer? Porque en ese momento, al ser rebasado por Checo, ahora él estaba ya a distancia de DRS. Y aquí había de dos: una, tratar de contraatacar para recuperar el liderato, o la segunda, que fue por la que optó Fernando, sabiendo bien y siendo consciente, como lo dijo un día antes, de que su carrera iba a estar con los que estaban detrás de él y no tanto con Red Bull, porque Red Bull estaba en otra liga. Lo que acaba haciendo Alonso es que con esta distancia de DRS que tiene sobre Checo, la utiliza para irse alejando paulatinamente de quien era su perseguidor en ese entonces, que era George Russell. Porque cuando lo rebasa Checo y cae Alonso en la segunda posición, era de 1 segundo más o menos la diferencia que existía entre el nano y Russell. Sin embargo, cuando se quita de distancia de DRS del mexicano, que fue para la vuelta 10, Fernando Alonso ya tenía casi 6 segundos sobre el británico. Entonces, un ejemplo de cómo el DRS no solamente se usa para atacar, sino también para defender. Así lo hizo Fernando, para defenderse sobre los de atrás y irse separando, más que para irse acercando a Checo. También otra clase de manejo. Así entonces se mantuvo en el primer stint hasta que salió un safety car debido al abandono de Lance Stroll. Y aquí entonces fue cuando los pilotos que no habían parado a boxes aprovecharon esta ventaja que les presenta el safety car para poder hacer su parada. Entre ellos los 2 Red Bull, los 2 Mercedes, y también Fernando Alonso hizo lo propio, no solamente para hacer su cambio de neumáticos medios a los duros, sino también para cumplir su sanción de 5 segundos por haberse colocado en una posición inadecuada para alargar la carrera. Así lo hizo, cumplió su sanción de 5 segundos y después ya se pusieron los mecánicos y le dieron, y ya cambiaron sus neumáticos y ya pudo salir Fernando Alonso, conservando así el segundo puesto de la carrera sin mayor problema. Aquí todo parecía que iba acorde a lo planeado. Max Verstappen es beneficiado por este safety car, se recortan las distancias y cuando se reanuda la carrera, para la vuelta 24, Max Verstappen ya logra rebasar a Fernando Alonso.
Fernando Alonso trata de hacer lo mismo que hizo con Checo Pérez, tratar de aprovechar el DRS no para atacar o recuperar la posición sobre Max Verstappen ahora en segundo puesto, sino para seguirse y otra vez defenderse de George Russell, que le está empezando a pisar los talones. En esta ocasión no le sale, ya que Max Verstappen tarda menos de 2 giros en ya pasar el segundo de distancia y salir y bueno, sacar a Alonso de su DRS. Aquí empieza entonces la última parte de la carrera. Llegábamos justamente a un poquito más de la mitad. Las últimas 20 vueltas, 23, 24 vueltas, iban a ser muy interesantes, tanto en la parte de arriba con Max y Checo, que ahí estaremos luego analizando en el siguiente video, como también aquí entre Fernando Alonso, George Russell y Lewis Hamilton. Lo vuelve interesante más por imprecisiones y por mala información, ¿sí? Por falta de comunicación, que por estrategia y por lo que bien pasa en la carrera. Si bien es cierto que todos tenían los neumáticos duros, hablando de los 3 primeros 4, con excepción de Hamilton. Hamilton tenía los neumáticos medios. Y aquí es entonces donde pasa el primer radio confuso, cuando George Russell dice por radio: ¿por qué queremos batallar si Fernando Alonso tiene una penalización de 5 segundos? Déjame a mí ahorita gestionar los neumáticos y después ya peleamos entre nosotros, refiriéndose a Hamilton. ¿Esto qué pasa? Lo que pasa aquí es que Hamilton tiene unos neumáticos medios, por lo que entonces iba a ser más rápido al principio. Russell con unos duros, al principio iba a ser más lento, pero iba a agarrar ritmo para el final de la carrera. En el giro 26, Hamilton se pone a distancia de DRS, de Russell, y en la vuelta 29 es cuando Russell expresa esto por radio. ¿Qué es lo que quiere decir Russell? Dice: ¿por qué me pongo a pelear ahorita con Hamilton? Independientemente de cuál de los dos gane, vamos a dejar que Alonso se escape, porque tiene una penalización de 5 segundos. Y entonces a lo mejor los dos perdemos contra él. Cuando si no peleamos ahorita, a lo mejor nos mantenemos a 5 segundos y ya después al final peleamos entre Hamilton y yo, independientemente de quién gane, les vamos a ganar los dos a Alonso por la penalización de 5 segundos. Eso pasaba en la cabeza de Russell. El ingeniero le dice en ese momento: George, pero Fernando Alonso ya cumplió esa penalización. Fuck, dice entonces George Russell, se violenta y comienza a apretar. Inmediatamente se aleja de Hamilton, se empieza a alejar de Hamilton y se empieza a acercar un poco a Fernando Alonso. Así nos fuimos el resto de la carrera, ya todos pensando que Fernando Alonso había cumplido su penalización, Russell, Hamilton y el propio Fernando. Hasta la vuelta 48 de 50, que entonces le dicen por radio a George Russell: creemos que puede haber una penalización en potencia para Fernando Alonso de 5 segundos. Entonces presiona para reducir esa distancia, que en ese momento era de 4.5, 4.3. Es en la vuelta 48 de 50. En la vuelta 49 de 50 le dicen a Fernando Alonso también: tienes una diferencia de 4.3 segundos con George Russell. No tenemos ningún problema, pero ¿por qué no le extiendes a 5 para estar seguros por cualquier cosa, por cualquier inconveniente, que según nosotros estamos limpios, que no hay nada, que no pasa nada? Ya para la última vuelta, George pregunta por radio: ¿qué está pasando? Yo estoy presionando, empujando como loco. ¿Hay o no penalización? Nada más le contestan: tú presiona como loco. ¡Pum! Se acaba la carrera. Al final, Fernando Alonso por 5.1 segundos acaba cruzando la meta de diferencia con George Russell. Entonces todo parecía que hubiera otra penalización de 5 segundos o no. Fernando Alonso estaba limpio y todo iba a estar bien. Se sube al podio, festeja, que esto, que lo otro. Y entonces de repente anuncian que Fernando Alonso tiene otra penalización. Y no de 5 segundos, sino de 10 segundos. ¿Qué está pasando? Ya entonces lo que se revela es algo similar a lo que le pasó a Ocon la carrera pasada. Y es que la penalización de 10 segundos que se le impone a Fernando es el gato, ¿no? El gato hidráulico para levantar el coche en los pits trasero. Estaba tocando ya el AMR 23 de Fernando Alonso antes de que pasaran los 5 segundos y que iniciaran el procedimiento para cambiar los neumáticos. Por lo que entonces esto hacía una infracción en la regla, se le pone una penalización de 10 segundos, la cual entonces ya no cubría el tiempo con el que acabó con Russell, que fue de 5.1, bajaba al cuarto lugar y Russell subía al tercero. Se le dio el trofeo a Russell andaba feliz, todo, y ahí creíamos que todo estaba bien. Cuando todo esto pasa, que le quitan el tercer lugar a Fernando, el podio a Fernando, y se lo dan a Russell, hay varias declaraciones. Una de estas del propio Nano, pero antes vamos con el team principal, Mike Crack, el cual dice: no es un podio que no merezcamos. Nos pusieron 5 segundos. No trabajamos en el coche durante más de 5 segundos y lo controlamos. Dimos margen. No creo que hayamos robado ese podio, pero si hay pruebas que digan lo contrario, tenemos que ver cómo lidiamos ante ello. Después de una situación así,
Normalmente rápidamente se anuncia que habrá una investigación. Y aquí tardaron mucho, lo cual no es bueno, pero en ese momento no hay nada que podamos hacer. Y aquí es justamente el tema principal. El reglamento como tal dice no trabajar en el coche. Obviamente las redes empiezan a volverse locas y empieza a publicarse y a circular de que no pueden tocar el coche en esos 5 segundos de penalización. Y eso no es cierto. El reglamento específico, ¿no?, en el apartado específico, que es tal cual el 54.4, dice que no, the car, it may not be worked on. No puede ser trabajado el coche. No dice nada de tocar, no dice nada del gato hidráulico, nada de esto. Dice que no pueden trabajar en el coche mientras esté cumpliendo la penalización. Es decir, un piloto podría poner la mano y empezar a acariciar el monoplaza, u otro lo podría lamer. Es decir, pueden tocarlo. Lo que no pueden es trabajar. Bueno, a lo mejor si lo lame no, porque puede pensar que lo está limpiando, ¿no? Y ahí se irá a trabajar en el coche. El punto aquí es que no es solamente el no tocarlo, no es que no trabajen. Y aquí estaba entonces la FIA interpretando de que al colocar el gato hidráulico, a pesar de que no había levantado todavía el monoplaza, ya estaban trabajando en el coche. Pero esta ambigüedad es justo lo que le dio margen a Aston Martin para apelar. Antes de que esta apelación sucediera, se le pregunta a Fernando después de que baja del podio, tiene que entregar el trofeo, sus opiniones al respecto, y declara: me da igual, si me lo llegan a quitar antes de subirme al podio, me hubiera dolido más. Pero tras la celebración, con el champán, con todos nuestros sponsors en el podio, 35 vueltas que tuvieron para pensar en la penalización y no les dio tiempo, parece. La FIA no ha quedado muy bien. Ha tenido 1 hora para decir la penalización y no, lo han hecho todo un poco mal. La FIA quedó muy mal parada, quedó pésimo la FIA. Y por supuesto quedó muy mal. Si Alonso hizo su parada en boxes, la vuelta 19, tardaron 31 vueltas, toda la celebración y el podio para quitarle eso. Pésimo lo de la FIA, independientemente de haya sido o no penalización, eso fue asqueroso, fue lamentable, fue tristísimo, porque además esto cambia la estrategia. Si Alonso sabe que tiene una penalización de 10 segundos, pues le pisa para levantar ese margen con George Russell. Ya incluso revela al team principal de Aston Martin que estaban gestionando la carrera ya con Fernando. Por eso hasta le piden, ¿sabes qué? Si pasan los 5 segundos por cualquier cosa, y Alonso presiona. De haberlo salido 31 vueltas antes, va presionando para meter ese margen. Pésimo lo FIA, se vuelve un asco. Después de todo eso, como bien dije, el término de que no se puede trabajar en el monoplaza, esa ambigüedad, fue lo que le dio a Aston Martin para presentarse con los stewards y presentar, como así lo declaró oficialmente después la FIA en un documento ya oficial, presentaron 7 evidencias, 7 videos, en los cuales, en otras ocasiones, un monoplaza también había estado tocado por un gato hidráulico en la parte trasera, mientras se encontraba en los pits, mientras se encontraba cumpliendo una sanción y que no se le había impuesto otra sanción. Por lo que entonces, el tener en contacto el gato hidráulico en la parte trasera del coche, sin haberlo levantado todavía, nada más en contacto como estaba el de Fernando, no considera dentro de lo que significa la palabra worked on o que se esté trabajando en el coche, como ya lo había demostrado anteriormente la FIA al no sancionar en esos 7 ejemplos que presentó Aston Martin. Esa fue la evidencia. La FIA, pues después de leerlo, no tiene mucho que hacer al respecto y acaba decidiendo 3 horas después de que le quitan el podio a Fernando que se lo van a regresar. Lo publican y ya le regresan el podio a Fernando Alonso con todo el merequetengue. De manera justa, a mi parecer, innecesario todo el proceso por el que nos hace pasar la FIA nuevamente. Un reglamento de la FIA que todavía está lejos de estar adecuado o de tenernos conformes a los aficionados, a los team principals y por supuesto a los pilotos. Un desastre lo de la FIA. Afortunadamente se le acaba devolviendo un podio merecido, un podio justo y que vale la pena celebrar con Fernando. Qué bueno que sí lo pudo celebrar en el podio, ¿no? Hubiera sido triste que no lo hubiera podido celebrar en el podio y que luego se lo hubieran regresado. Pues afortunadamente sí lo pudo celebrar. Fernando se lo tomó con risa. En su Instagram publicó ahí un meme bastante chistoso. Y que bueno, felicidades para Fernando, felicidades para todos los seguidores españoles del Nano, de Aston Martin y bueno, para los hispanohablantes que siguen de cerca la carrera del 2 veces campeón del mundo de Magic Alonso. Ustedes díganos qué opinan, si te gustó este video, síguenos en nuestras redes sociales, denle like al video, comenten, estén al pendientes porque después viene ahí el duelo, batalla entre Max Verstappen y Checo que ya nada más tiene un punto de diferencia. Síganos entonces en el canal, suscríbanse, denle like, comenten. En Instagram estamos como @tufórmula_1, en TikTok como @tufórmula. Esto es Tu Fórmula.